¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos al tercer episodio de FemPace Podcast. El día de hoy tengo una invitada, ella es especialista en nutrición. Nos va a comentar un poquito acerca de qué alimentos las atletas de alto rendimiento consumen, cómo es un poquito de este aspecto de la nutrición, ¿no? En atletas de alto rendimiento. Ella es Rafaela Silva. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada? Sí, de hecho, siempre que me invitan a un podcast, siento que es la oportunidad para poder hacer llegar información como valiosa a muchas más personas, ¿no? Eso es muy importante. Igualmente, muchas gracias por estar aquí acompañándome. De verdad valoro bastante, ¿no? La disposición que tuviste por venir al programa. Tu trabajo abarca, digamos, diferentes aspectos, ¿no? Pero tú también, digamos que tienes conocimientos, has trabajado con atletas de alto rendimiento. Sí, sí vengo trabajando. De hecho, he trabajado con atletas, bueno, atletismo. He trabajado con deportistas de natación competitiva. em, todo También lo con Alesia, ¿no? Alesia estuvo también en el Sí, programa. con Alesia ahorita venimos trabajando, de hecho, ya desde hace unos buenos meses. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención, digamos, del ámbito deportivo? O sea, enfocarte, ¿no? En Yo esto. creo que, o sea, siempre mi familia ha sido de hacer mucho deporte, mi papá corre maratones, yo hago ejercicio de manera regular, es algo que siempre como me rodea. Y bueno, también mi enamorado jugó fútbol de más chico también de manera competitiva hasta como los 20 y pico años. Entonces, cuando yo comencé a estar con él, también él fue el metido ahí. Yo comencé Ah, recién a ya. estudiar en la carrera. Ajá. Entonces, en verdad es un lado que me llama mucho la atención porque trabajar con deportistas de alto rendimiento es una cosa completamente distinta que trabajar con una persona común y corriente. Tienen una disciplina alucinante que yo en verdad admiro mucho, lo cual quizá una persona que viene al consultorio solo para bajar de peso no la tiene. Ujú, claro, es muy importante, ¿no? El tema de la disciplina. Y tienes mucha razón en eso, ¿no? Y tú que lo ves mucho más de cerca porque trabajas, ¿no? Con esas atletas. ¿Y cuál dirías que son, digamos, los pilares fundamentales de una alimentación adecuada, ¿no? Para un atleta, ¿no? De alto rendimiento. A ver, yo siento que principalmente el tema de los carbohidratos, sobre todo ahora los temidos carbohidratos, y un atleta de alto rendimiento no se puede guiar de lo que dicen en redes sociales o de ver solo el aspecto físico, sino tienen que enfocarse en el rendimiento. Y los carbohidratos es fundamental para que el rendimiento sea adecuado, ¿no? Igual no podemos descuidar del tema de las proteínas, porque las proteínas suelen formar este músculo que a la larga va a hacer que este atleta tenga mayor potencia, que rinda muchísimo mejor en sus pruebas. Y bueno, yo creo que es el tema de la hidratación, que a veces tampoco no está muy, o sea, dentro de los entrenamientos, los mismos entrenadores no la fomentan mucho. Yo siempre le digo a mis atletas, por favor, hidrátense antes, durante y después, cuando ellos solo se hidratan a veces un poco antes y usualmente la mayor parte después. Pero durante el entrenamiento me dicen, no, es que no estamos acostumbrados. Tengo atletas, bueno, tengo personas que nadan que también me decían, el entrenador no nos deja tomar, no nos da el tiempo. Entonces yo creo que también tiene que ir por, o sea, que los entrenadores deberían apoyarnos en ese lado, ¿no? Porque la hidratación es fundamental porque tampoco, o sea, la falta de electrolitos te va a hacer Claro. que rindas Ujú. pésimo, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando yo practicaba también atletismo, o sea, yo no lo he llegado a desarrollar de forma profesional, pero cuando era pequeña lo practicaba y me pasaba que cuando yo tomaba agua, me dolía después el estómago, entonces yo creo que tomaba más el agua, ¿no? A ver, yo creo que es el tema de, número uno, la cantidad y número dos, el tema de ir acostumbrando a tu estómago a ir tomando agua poco a poco a lo largo de los entrenamientos. O sea, si tú planeas hidratarte en alguna competencia y no los estás probando en los entrenamientos, entonces probablemente te vaya a ir fatal. Pero si poco a poco, que ya dices, ¿sabes qué? Hoy día voy a tomar 2 sorbos a lo largo del entrenamiento, otro día tomo 10 sorbos a lo largo del entrenamiento y poco a poco así vas incorporando más la hidratación, no solamente agua, sino los electrolitos también dentro del entrenamiento. Entonces, siento que va a ser mucho más fácil para el atleta y se va a acostumbrar. Es como cuando la gente corre una maratón y se tiene que preparar con los geles y todo eso, ¿no? Y bueno, con respecto y hablando de errores comunes que cometen los atletas, ¿cuáles crees tú que son esos errores más comunes? A ver, uno que veo en verdad bastante seguido es el tema de entrenar en ayunas. Ujú. Es algo que
si sobre todo quieres mejorar tu rendimiento, el entrenar en ayunas no te va a ayudar para nada, ¿no? En varios atletas puede ser, personas que hacen pruebas cortas como lo hace Alesia, puede ser personas que hagan fondos los fines de semana, triatletas también. Em, entonces, no rinden como deberían rendir y además se sienten mucho más fatigados como a lo largo del día. Ujú. Entonces, yo creo que ese es principal. Y número 2, pero no lo veo tan seguido, es a veces el tema del sueño. O Ya. sea, no, Ujú. no duermen las horas suficientes, no duermen a la hora que deberían dormir. O sea, usualmente ideal es dormirte, obviamente, antes de las 10 de la noche. No mucha gente lo hace porque obviamente los atletas no solamente se dedican a ser atletas, sino también se dedican a Claro, estudiar, a trabajar, multifacéticos, ¿no? Muchas etcétera. cosas. Sí, entonces, claro, tú tienes mucha razón, ¿no? Con respecto también al sueño, ¿no? El horario, hay que cuidarlo muy bien. La nutrición en mujeres es un hecho que es muy distinta a la nutrición de los hombres, ¿no? ¿Por qué razones específicas? Digamos que una mujer debería alimentarse diferente que un A hombre. ver, yo creo que lo principal es todo el cambio hormonal que surge a lo largo de un mes. O sea, más o menos en un periodo de 28 días, las mujeres pasan por distintas fases, ciertas hormonas aumentan, ciertas hormonas disminuyen, y así como no vamos a rendir bien en ciertas etapas, o sea, siento que la alimentación también debería sincronizarse un poquito con eso. Y algo que se comenta mucho es el tema del seed cycling, que es sincronizar ciertos, en verdad, frutos secos, semillas, con ciertas fases del ciclo, ¿no? Entonces, como para darles o más energía, para que todo el ciclo hormonal, para disminuir el tema de los cólicos, Claro. etcétera, etcétera. Eso te iba a mencionar, ¿no? El aspecto del ciclo menstrual. Nosotras que somos mujeres, ¿no? Y nos afecta bastante, bueno, a cada cuerpo es distinto, ¿no? Pero en el caso de atletas de alto rendimiento, ¿cómo es que, digamos, qué alimentos podrían consumir durante el ciclo menstrual y cuando están con la regla? A ver, siempre el tema de los ácidos grasos omega 3 siempre te van a ayudar porque cuando estamos en el ciclo menstrual nos encontramos un poco más inflamadas y los omega 3 son antiinflamatorios. Omega 3 los podemos encontrar, por ejemplo, en pescados, en ciertas semillas, chía, linaza, ajonjolí también. Entonces, podemos enfocarnos en el omega 3. Algo también muy importante es el tema de la hidratación durante el ciclo menstrual y también el consumo de los alimentos ricos en hierro. O sea, siempre, probablemente la semana que estemos con el ciclo menstrual, nuestra hemoglobina baje y usualmente también los atletas necesitan tener buena cantidad de hierro como para reparar esas rupturas de los músculos, ¿no? Porque hay atletas que suelen tener anemia simplemente por el hecho de romper las fibras musculares muy seguidos o el impacto hasta de la planta del pie con el piso. Entonces, en sí, necesitan bastante hierro y sobre todo a nosotros las mujeres cuando menstruamos, entonces deberían estar consumiendo un mínimo unas 3 veces por semana, ¿no? Obviamente esto tiene que ser un poco más individualizado, pero es más o menos un aproximado. Y obviamente, bueno, en verdad en las atletas que yo he atendido, no siempre el ciclo menstrual las afecta mucho, creo que ya están súper acostumbradas a entrenar Claro. estando con Ujú. cólicos y todo así, y rendir igual normal. Pero usualmente, bueno, en personas comunes y corrientes sí tengo pacientes que me dicen que desfallecen y se meten en su cama en Sí, modo de porque, por hibernación. ejemplo, bueno, en mi caso, yo no soy atleta de alto rendimiento, pero yo tengo un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿tú conoces atletas que tengan tal vez este síndrome? A ver, atletas ahorita yo estoy atendiendo, no, pero sí es súper común en mujeres en general. O sea, creo que el 50% de mis pacientes tienen síndrome de ovario poliquístico y sé que usualmente ¿cómo se llama? Los síntomas Ujú. durante el periodo suelen ser mucho más pesados en el caso de ellos y por eso les cuesta mucho más el tema de los entrenamientos. Hay personas que prefieren solo hacer yoga y ya no ponerse, no sé, a correr o ir al gimnasio y cargar pesas. Entonces, en verdad es idea de escuchar cada uno con su cuerpo y el tema del síndrome ovario poliquístico en esos casos suplementar, o sea, si la persona lo requiere, ¿no? Muchas veces yo he visto también que hay, ¿no? Atletas que tienen mucha presión, digamos, por mantener un cierto tipo de cuerpo, ¿no? Porque tienen que estar dentro de tal rango, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejos darías a una chica que tiene esta presión y que dice, no, yo tengo que mantenerme dentro de ese estándar?
A ver, como hablamos, el cuerpo de los atletas no es un cuerpo regular, o sea, es un cuerpo completamente distinto y lo que yo espero, número uno, es obviamente no compararse con el resto y con las personas con una chica que hace solo pilates y pesas, porque no van a tener ese cuerpo, pero también yo sé que tienen cierta presión por tener cierto porcentaje de grasa para rendir mejor en competencia. Lo que yo siempre recomiendo es, todo el año no vas a estar en ese porcentaje de grasa. O sea, que lo tengan bien en cuenta. Cuando ya comenzamos a acercarnos a competencia, ahí es cuando debemos como ajustar un poco el tema de la alimentación, pero el resto deberíamos tratar de mantener un porcentaje de grasa saludable, porque también el porcentaje de grasa es muy importante para el tema de la menstruación y que el ciclo menstrual esté, o sea, todas tus hormonas estén en check, porque a partir de la grasa nosotros producimos hormonas. Entonces, eh, lo que yo siempre les digo es, ok, ya, quizá ahorita estás con tanto porcentaje, no sé, con 13% de grasa según pliegues, pero ahora que ya salimos de competencias, deberíamos estar subiendo un poquito más, ¿no? A un 16, a un 18, ¿no? Claro. Entonces, no siempre podemos esperar que todo el año estemos marcaditas, porque no es lo Sí. más saludable para el cuerpo como tal, ¿no? ¿Qué consejos básicos tú le darías a un atleta que recién está empezando, digamos, a entrenar, no recién está, digamos, metida en este mundo de atletismo? A ver, lo que yo siempre le recomiendo es el tema de, bueno, si está metida en atletismo, la hidratación, fundamental. Ya sea distancias largas o sean pruebas más cortas, siempre la hidratación es fundamental. Número dos, el tener una alimentación adecuada para cada uno. No que, ay, mi amiga que también corre igual que yo, está haciendo tal dieta, entonces yo la voy a hacer porque, como tú dijiste hace un rato, cada cuerpo es completamente distinto. Y para eso en verdad sí recomiendo, si te estás metiendo como de lleno, ir aunque sea una vez al nutricionista, decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo estos objetivos, ahorita estoy entrenando tantas horas, me gustaría ver de que todo esté en check y más o menos que me des un plan para conocer cuáles son mis requerimientos. Porque muchas personas creen que solo el hecho de ir al nutricionista es para bajar de peso, cuando en verdad es conocer si lo que verdaderamente estás consumiendo es lo más adecuado para ti y para tu Claro. estilo de vida, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, el aporte proteico también es muy importante. Eso, o sea, aporte proteico, ir al nutricionista a revisar que todo esté ok. Y el tema de la hidratación fundamental. Y hidratarse no solamente con agua, que mucha gente cree, me dice, no, pero tomo un montón de agua, Rafaela. Ujú. Me dicen, pero sigo teniendo sed. Y yo le digo, quizá te falten electrolitos. O Claro. sea, no solamente puedes hidratarte con agua, porque si te hidratas con mucha agua, también diluyes los electrolitos en el cuerpo, ¿no? También he visto chicas que a veces se preguntan y dicen, ¿sería bueno complementarlo tal vez con un suplemento proteico? O sea, porque he visto que vienen, digamos, como que en envases aparte, no solo proteína. Ajá, Y la sería proteína en bueno que lo polvo. complementen, digamos, no en sus dietas. O sea, va a depender mucho porque la proteína en polvo es una ayuda. O sea, no es que sí o sí tú tengas que consumirlo porque va a depender de cada persona. Por ejemplo, en mi caso, yo lo consumo, pero si sé que no va a llegar al requerimiento de proteína. O sea, si sé que, no sé, en la noche voy a salir a comer con mis amigas pizza y no va a tener mi aporte proteico, entonces antes de irme a comer la pizza, quizá ahí me meto mi shake de proteína, cosa que complemento la cantidad de proteína. Pero no es algo necesario en todo el mundo. Y hay personas que también, mujeres, que les cuesta comer el pollo en la noche, la carne en la noche, dicen, ay, qué flojera, o me dicen, solo como 2 huevitos, y yo le digo, pero eso no es suficiente proteína para la noche. Entonces, en esos casos, quizás sí amerite la suplementación. Y en verdad la suplementación es súper individualizada y el suplementarse también por suplementarse a veces puede ser peor que no hacerlo, ¿no? Entonces, también es bueno pasar ya sea con algún doctor o nutri para que te digan, oye, me parece que deberías suplementarte con estos. Sí, así que ya saben, chicas, es muy necesario tener siempre una nutricionista de cabecera que esté con ustedes ahí de la mano para que pueda, ¿no?, indicarles cómo deben ir en este proceso, ¿no? De que ustedes que son atletas, si ya lo vienen practicando hace mucho tiempo, o que tal vez lo practican recién, ¿no? En el atletismo, pero siempre es bueno tener un nutricionista ahí de cabecera, como digo, ¿no? Entonces, bueno, Rafa, hemos llegado al final del episodio. Una vez más, muchas gracias por estar aquí acompañándome. No, más bien gracias por la invitación, yo feliz. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo te podemos seguir en tus redes sociales? En Instagram y en TikTok me pueden seguir como Rafa Nutrición, todo junto. Ya, Rafa Nutrición, ya saben, Rafa Nutrición. Así que, porfa, sigan a Rafa y van a ver también muchos tips, ¿no? Consejos, todo respecto a la nutrición.
Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. No se olviden seguirnos también en YouTube, Instagram y Spotify, ¿no? Como Femface Podcast. Ya saben, vamos a publicar mucho contenido. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por vernos. Cuídense.